Tomemos nuestro lugar. Las bocinas un poquito abiertas. Amén. Qué hermoso es ver a la asamblea reunida y todos atentos a la palabra del Señor, porque estamos funcionando unidos. Hay dinámicas del Espíritu Santo. Amén. El oído atento. Estamos en la revelación de Jesucristo, en la exposición del libro del Apocalipsis, y hoy abrimos las Escrituras en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. Allí tenemos el mensaje dirigido a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo es el nombre de la ciudad. Vamos a darle lectura a la carta. Es lo primero que vamos a hacer. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y asimismo tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, e inscrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Amén. Le quiero dar participación a mi esposa para que ella nos presente el contexto histórico de la situación de la comunicación de esta carta, porque esto nos sitúa en un periodo que abarca después de Cristo de cierto año hasta otro año. Entonces ella nos va a ampliar y enseguida continuamos con la exposición. Adelante. Muy bien, Dios los bendiga. ¿Listos para aprender? Aleluya. Muy bien, estamos viendo, es algo hermosísimo que cada una de las cartas nos está explicando un periodo por el cual pasó la iglesia. Y bueno, en el primer siglo sabemos que fue la primera iglesia que está escrita en Hechos, ese fue el siglo, el primer siglo, pero en esta carta ya está hablando en el momento de la iglesia imperial, en el siglo III. Vamos a posicionarnos en ese tiempo de la historia. Ya los discípulos ya habían muerto, ya el tiempo había pasado, la iglesia seguía allí, pero venimos de un tiempo de persecución extrema hacia los cristianos, ¿sí? Ya casi en este punto donde estamos hablando de la historia, en esta carta, venimos de casi 2 siglos y medio de diversas persecuciones terribles, ¿sí? Llevadas a cabo por 2 emperadores. Uno de ellos fue Nerón y el otro Domiciano. Si a usted le gusta la historia y usted quiere ratificar, usted puede buscar en el internet y usted se va a dar cuenta que estos 2 emperadores fueron sanguinarios, ¿sí? Ellos querían aplastar la fe siempre creciente.
Y a pesar de las persecuciones, la iglesia crecía con rapidez y de una manera asombrosa. Y eso es donde podemos ver el poder de Dios y podemos ver de que la iglesia de Cristo no fue idea del ser humano. Amén. Y aunque el enemigo usó a estos emperadores para tratar de detener a la iglesia cristiana, querían aniquilarla, querían destruirla, querían eliminarla de la faz de la tierra, lo único que hicieron fue multiplicarla. Wow, eso es impresionante. Al final del periodo de persecución, la iglesia era lo bastante numerosa como para componer la institución más poderosa del imperio. Para ese momento se cree que pudieron alcanzar el número de más de 7 millones de cristianos. Lejos de erradicarlos, se multiplicaban en gran manera. En 305 después de Cristo, cuando Diocleciano abdicó al trono imperial, la religión cristiana estaba terminantemente prohibida. Su profesión se castigaba con tortura y muerte, y todo el poder del Estado se ejercía en contra de la misma. Menos de 20 años después, en el 324 después de Cristo, se reconoció el cristianismo como la religión oficial del imperio romano, y un emperador cristiano ejercía autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes a su alrededor. En un instante los cristianos pasaron del anfiteatro romano, donde tenían que enfrentarse con los leones, pasaron a ocupar un sitio de honor en el trono que regía al mundo. Se dice que el diablo cambió la táctica de ataque hacia el cristianismo. Primero los persiguió, los aniquiló, los torturó, los despedazó con leones, pero se multiplicaban. Dijo, ahora les voy a cambiar la táctica, ahora les voy a dar poder. Y entonces, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que la iglesia llegó a este punto? Quiero hablarte un poquito de eso en detalle. La verdad es una historia muy interesante. En el 312 después de Cristo, 4 aspirantes a la corona imperial estaban en guerra. Los 2 rivales más poderosos eran Maxencio y Constantino. Si usted quiere anotar los nombres, después puede investigar sus historias, cuyos ejércitos se enfrentaron en el fuente Milvián sobre el Tíber, cuyos ejércitos, Maxencio representaba al elemento pagano perseguidor. Constantino era amistoso con los cristianos, aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente. Afirmaba Constantino haber visto en el cielo una cruz con un lema luminoso que decía Hoc signo vinces. Por esta señal conquistarás. Eso es lo que significaba, la cual más tarde adoptó como insignia de su ejército. Si podemos ver una imagen, ahí está, aquí, gracias. Él dice que él tuvo una visión, vio esta cruz, vio esta insignia, y este era el lema, que con esta señal vas a conquistar. Esa misma noche, según las fuentes, tuvo un sueño donde Cristo se le apareció y le instó a usar el símbolo de la cruz para obtener la victoria. Constantino mandó a sus soldados a pintar el símbolo del crismón. Si puedes darle a la siguiente, ahí está. Este es el símbolo, son las 2 primeras letras de Cristo en griego, y las puso en sus escudos y lo convirtió en su estandarte militar. El resultado, ¿qué creen? Constantino ganó la batalla. Maxencio se ahogó en el río y él quedó como ganador. Poco después, en el 330 después de Cristo, Constantino promulgó su famoso Edicto de Milán. Usted también lo puede buscar en el internet. Se llama Edicto de Milán. Era un edicto de tolerancia, el cual estableció el culto cristiano como religión lícita en el Imperio Romano, las iglesias como entidades corporativas dentro del derecho romano, y a los fieles cristianos como un grupo protegido en la sociedad romana. Oficialmente puso fin a las persecuciones. Pero no fue sino hasta el 323 después de Cristo que Constantino llegó a ser supremo emperador y que entronizó al cristianismo. El carácter de Constantino por lo general era justo, pero a veces era cruel y tirano.
Se ha dicho que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad. Retrasó su bautismo hasta un poco antes de su muerte, con la idea de que prevalecía en ese tiempo de que el bautismo lavaba todos los pecados cometidos previamente. Ahora, si Constantino no fue un gran cristiano, sin duda fue un político sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio. De este repentino cambio de relaciones entre el imperio y la iglesia, se obtuvieron resultados mundiales y de vasto alcance. Algunos de ellos fueron buenos, otros fueron malos, tanto para la iglesia como para el Estado. Inevitablemente, la alianza del Estado y la iglesia también trajo en sus cursos muchos males. El cese de las persecuciones fue una bendición, pero el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Les voy a decir algunos puntos que surgieron de esta alianza. Número 1, en el periodo apostólico, las reuniones se celebraban en casas particulares y salones alquilados. Sabemos que en el tiempo de la persecución ellos tenían que esconderse, sí, incluso debajo de la tierra. Dice, después durante el tiempo del cese de las persecuciones empezaron a levantarse edificios para las iglesias. Esto era por doquier. En su diseño seguía la forma y tomaban el nombre de la Basílica Romana o Salón de la Corte. ¿Estamos viendo cómo está cambiando todo? El punto número 2, entendamos que el cristianismo no se levantó en una república donde los ciudadanos escogen a los gobernantes, sino en un imperio gobernado por autoridad. Así que hasta antes de ese momento, cuando hacía falta gobierno para la iglesia, por donde quiera surgía una forma algo autocrática, es decir, el gobierno por obispos, a lo cual la iglesia se sometía de voluntad propia, de buena gana, estando ellos acostumbrados al mismo gobierno del Estado. Hasta entonces ningún obispo reclamó para sí autoridad de carácter universal, o sea, autoridad sobre los obispos, pero si no, más tarde lo comenzó a hacer el obispo de Roma, ¿sí? Como una autoridad única sobre todos los demás. Punto número 3. Anterior a este momento, las persecuciones mantenían alejados a todos los que no eran sinceros en su profesión. Nadie se unía a la iglesia por ganancia mundana ni popularidad. Los débiles de corazón apocado abandonaban la iglesia. Se entiende que cuando había persecución, los cristianos eran personas realmente sinceras, porque sabían que iban a tener que enfrentarse a la muerte. Amén. Solo los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte eran los que hacían abiertamente conocido que eran seguidores de Cristo. Ahora, punto número 4, todos procuraban ser miembros de la iglesia y a casi todos se les recibía, tanto los buenos como los malos, los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas que procuraban ganancia personal. Se apresuraban a ingresar en la comunión. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, buscaban puestos en las iglesias para obtener influencia social y política. El tono moral del cristianismo en el poder era mucho más bajo que el que había distinguido a la misma gente bajo el tiempo de la persecución. La iglesia comenzó a integrarse en las estructuras del Imperio Romano, lo que llevó a que algunos se volvieran complacientes y buscaran el poder, la riqueza y el prestigio social que ofrecía la nueva relación con el Estado. Ahora sí todos querían ser cristianos. Los servicios de adoración, este es el punto 5, aumentaron en esplendor. Usted puede buscar en internet esas iglesias hermosísimas, esas estructuras, ¿sí? Pero eran menos espirituales y eran menos sinceros que los de los tiempos anteriores. Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia con cambio de nombre y de adoración. Alrededor del 405 después de Cristo, en los templos comenzaron a aparecer
adorarse y rendirse culto a las imágenes de santos y mártires, lo cual no había en su inicio. La adoración a la Virgen María, y ahí tengo una imagen, aquí está. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus. Aquí estamos viendo las dos imágenes, se parecen, ¿verdad? A la adoración de Venus y Diana, dos diosas que tenían ellos. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Punto número 6. Debido al poder ejercido por la iglesia, no vemos al cristianismo que transforma al mundo a su ideal, sino al mundo que domina la iglesia. A la humanidad y la santidad de la época primitiva le sucedieron ambición, orgullo y arrogancia entre los miembros de la iglesia. La ola de mundanalidad avanzó indómita sobre muchos de los que profesaban ser discípulos de su humilde Señor. Sin embargo, no todo está perdido, ¿eh? Sin embargo, había aún muchos cristianos de espíritu puro, como Mónica, la madre de Agustín, y ministros fieles tales como Jerónimo y Juan Crisóstomo. También usted los puede buscar sus historias. Fidelidad y resistencia. Paralelamente hubo grupos de cristianos y figuras prominentes que se mantuvieron firmes en lo que consideraban la enseñanza pura de la palabra de Dios. Criticaron la mundanalidad y la corrupción que veían surgir dentro de la iglesia dominante. Estos individuos a menudo optaron por formas de vida más ascéticas o monásticas. Aquí comienzan los monasterios. Si eran aquellos que mejor preferían apartarse a lugares como el desierto y allí vivir una vida más santa y más dedicada a Dios. Si se les hubiera permitido al cristianismo desarrollarse normalmente sin tener el poder del Estado, y si éste hubiese continuado libre del dictado de la iglesia, ambos hubieran sido mejores estando separados. Sin embargo, la iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa cuando el imperio adoptó el cristianismo como la religión oficial. De esta unión forzada surgieron dos males. Número uno, en Oriente el Estado estaba dominando de tal modo a la iglesia que ésta perdió toda su energía y su vida. Y el punto número 2, en Occidente la iglesia usurpó poco a poco el poder del Estado. Como resultado, no había cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las naciones europeas y que convirtieron fundamentalmente a la iglesia en una máquina política. Bueno, esta es la reseña y aquí les dejo con el obispo. Gracias. Amén, amén, amén. Abramos las escrituras en el texto, allí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. Capítulo 2, en el verso 13, dice: yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Vamos a exponer ese momento cuando el Señor hace referencia a un miembro de la iglesia, probablemente ocupó un liderazgo pastoral, y el nombre de este varón es Antipas. Fijemos nuestra atención
en las palabras en que el Señor llama después de su nombre Antipas, y luego vienen los posesivos, dice mi testigo fiel. Vamos a subrayar la palabra testigo, testigo. Vamos a prestarle atención a esa palabra. Entonces, es una declaración del Señor con toda propiedad, a conciencia, a cabalidad, diciendo: hubo entre ustedes en Pérgamo un testigo que murió por causa de no haber negado mi nombre y mi fe, y se mantuvo fiel al testimonio. Ese creyente Antipas fue uno de los que murieron o mártires en el siglo II. Vamos a prestarle atención a lo que el Señor dice de él y lo llama testigo, testigo fiel. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, tenemos allí en el verso 8 unas palabras del Señor. El mismo que habló así de Antipas nos va a dar a conocer las primeras palabras en donde Él le da lugar al testimonio y los testigos. Dice Hechos 1:8: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. Vean el posesivo, mis testigos. Pero noten algo. Aquí es donde se arma la correspondencia entre Apocalipsis capítulo 2, verso 13 y Hechos 1:8. El Señor solo dijo mis testigos. Se fija que no los llama fieles, solo dijo serán mis testigos, pero no los llama fieles al ser testigos, porque uno no es fiel automáticamente. Uno es testigo cuando uno tiene al Espíritu de Dios, pero uno no es fiel automáticamente. Entonces comenzaron a transcurrir los acontecimientos dentro de la iglesia y fue expandiéndose el evangelio así, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y para este entonces ya estaba el dominio del Imperio Romano allí en Jerusalén, allí en Judea y alrededor del mundo antiguo. Les vuelvo a hacer énfasis, por favor. Cuando reciban el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos, mis testigos. Entonces, testigos quiere decir hombres y mujeres que tienen al Espíritu Santo. No pierda la relación del Espíritu Santo. Es gracias al Espíritu Santo que serán mis testigos, dice el Señor. Ahora regresemos pues a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, verso 13 viene algo sorprendente. Está el testimonio de un varón creyente que murió fiel a la fe y por causa del nombre del Señor. Y vean esto.
ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo, esta sola palabra testigo quiere decir que Antipas estaba lleno del Espíritu Santo, conocía al Espíritu Santo, era fiel a la fe, a la declaración de Jesús es el Señor. Porque en esa ciudad, en Pérgamo, estaba el templo dedicado al culto al emperador y la confesión era: el César es el Señor. Pero los creyentes en Pérgamo decían: Jesús es el Señor. Aquí está el Espíritu Santo en Antipas, pero Jesucristo hace una declaración que es lo que hoy nos ocupará en escudriñar, en oírlo con el oído que oye al Espíritu Santo. Jesucristo está llamando fiel a este hombre. Esto se puede conjugar así: Antipas mi testigo, Antipas mi fiel. También esto me da la base para declarar que todos somos testigos, pero no todos somos fieles. En el momento en que la palabra fiel está relacionada con la vida de una persona, noten que esta declaración de fiel no la da alguien ajeno al Señor Jesucristo. Él mismo es el que pronuncia esa palabra. ¿Por qué? Por la calidad de qué. Jesucristo nunca llamará fiel a un religioso. ¿Listos con esto? Constantino fue el emperador y se nombró a sí mismo creyente de la fe de los cristianos. Les digo una cosa: Jesucristo nunca llamó fiel a Constantino. Jesucristo llamó fiel a Antipas. La pregunta que te hago es: ¿Jesucristo te llamará fiel a ti? Testigo sí, pero fiel es calidad, es perseverancia, es permanencia. Esa palabra fiel no se puede conocer solo mediante el diccionario. Se requiere ver a un testigo que es su vida y que tenga la Escritura una declaración de que fue fiel. Y aquí aparece Antipas. El nombre de Antipas significa como el Padre. Miren a este creyente, es como el Padre. Su Padre es Dios, su Padre celestial. Etimológicamente, el nombre Antipas se compone de dos palabras: anti, paz. Su definición es contra todo. El hombre contra todo o contracorriente. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado, boda, significa más allá del matrimonio. Fue en este periodo cuando la iglesia de Jesucristo se casó figuradamente con el mundo y comenzó a adoptar y a permitir y a retener doctrinas corruptoras del carácter del cristiano. Y entonces se exhibe por Jesucristo mismo el trono de Satanás, porque el trono de Satanás es lo que reúne varios elementos. ¿Reúne qué? Reúne la religión por sus doctrinas falsas, reúne la idolatría que le da lugar a la carne y sus obras, y reúne el gobierno como el sistema del mundo
Me refiero al gobierno humano. Cualquier personaje bajo cualquier título. Y lo que hace el trono de Satanás es elevar al hombre. Antipas, esto es lo que hoy aquí me voy a quedar, me voy a estacionar. Mi testigo, esto es lo que hace de este hombre un creyente lleno del Espíritu Santo, porque él sabía que Jesucristo dijo: me seréis testigos cuando viniere sobre ustedes. ¿Ven ese cuándo? Cuando viniere sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis mis testigos. Pero el Señor no dijo mis fieles testigos, porque la fidelidad ya está en el andar de cada día y allí es calidad. Por lo tanto, Antipas, aunque murió, como lo queramos entender, murió antes de tiempo, no murió de días plenos, lleno de vejez, etcétera. No sabemos si murió a edad temprana, antes de los 50 años, etcétera. No es la cantidad de años, es la calidad. La calidad, cuando ya te dice el Señor que eres fiel, ya la hiciste. Hay personas adultas mayores aquí escuchándome, no se preocupen en el sentido de el aspecto terrenal o natural. Ocúpense de ser fieles, porque los últimos días hay que vivirlos en la más alta calidad que está en la palabra fiel. El Señor la usó en la parábola de los talentos, cuando el primer siervo que recibió los 5 talentos le entregó otros 5. Hicieron cuentas y el Señor le dijo: bien, buen siervo y es la misma palabra. Nunca el Señor omitirá, escuchen bien, nunca omitirá llamarle fiel a una persona suya que lo es. Pero cuando alguien no es fiel, el Señor no le dirá fiel. Aquí esta palabra es insustituible. Listos, porque voy a soltar la ráfaga. Aquí no dice intercesora, oradora, servidora. Aquí no dice religiosa. Aquí no dice sufrida. Es que tenemos que darnos cuenta que en el siglo II, con la muerte de Antipas, yo me pregunto, y uno puede despotricarse delante del Señor, decirle así con esos ademanes: me tienes que explicar, ¿por qué le llamas fiel a un hombre? Porque la definición de fiel no significa la acción del Estado matando a un cristiano. No, porque si no, entonces sería muy barato ser fiel. Maten a fulano y que lo haga fulano para que se cumpla ser fiel. Eso no es verdad. Ser fiel, entonces, ¿qué es? Vean la descripción. No negar el nombre del Señor, fiel a mi nombre. No negar la fe. Y vean los posesivos: mi nombre, mi fe, mi testigo. No negar al Señor, no negar las Escrituras, no negar al Espíritu del Señor. Fiel, entonces, es lo más perseguido de todos los tiempos de los cristianos. Se persigue
a los fieles, no a cualquier hermano. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Para que aquel de entre nosotros que le tiemblen las corvas de que no, pues es que los tiempos están difíciles. No, llévatela tibiecito, no te van a perseguir, pero al que es fiel es el objetivo del trono de Satanás. Solo al que es fiel, él o ella es el objetivo del trono de Satanás. El trono de Satanás reúne las doctrinas, el mundo y el gobierno humano. Allí los tiene. Y luego los lanza ya con algo fabricado. Entonces dice, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Vamos a varias versiones de ese texto, por favor. Dice así: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Históricamente, Pérgamo fue la ciudad donde se erigió, construyó y levantó el culto al emperador como un culto a una divinidad. Pero les digo algo más. Pérgamo era una ciudad entregada al Imperio Romano. Hagan de cuenta que todos sus habitantes estaban endiosados con el Imperio Romano. Era una adhesión a Roma tan fuerte que allí el gobernador de la provincia romana de Asia Menor estableció su casa, su centro de mando, su cuartel general, y allí todos lo celebraban una vez al año, dándole un culto. Y los cristianos, ¿qué decían? Estoy en contra de esto, estoy en contra de eso, yo no voy a participar. La figura, el nombre Antipas, anti todo, anticorriente, contracorriente. Pues lo mataron en el periodo de la persecución. Vean entonces, dice, has permanecido leal, esta es otra muy buena palabra, a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Vean las palabras, eso es lo que el Señor de forma concisa nos dice. Vean cómo lo digo, a quién se lo digo. Mi testigo fiel o mi fiel es el que permanece en el testimonio y no se sale del testimonio. Por lo tanto, el testimonio vive en los verdaderos discípulos, aquellos que son fieles. Allí viaja el testimonio, pero los están matando o los comenzaban a martirizar, a matar. La muerte de Antipas pesó mucho. Los que quedaron vivos, subamos al verso 14, por favor. Miren ahora cómo andan. Andan en un Pérgamo, es decir, ya tienen contubernio, ya tienen vínculo, donde ya son de alguien. Exíjales fidelidad a los de Pérgamo, exíjales fidelidad, que nadie te toque, que nadie te
se acueste contigo, que nadie te seduzca, que nadie te lleve a la inmoralidad. Exíjales eso. Vean lo que dice la siguiente parte: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina o enseñanza o prácticas de Balaam, el que enseñó a Balac, que era el rey moabita, a poner tropiezos, número 1, a los hijos de Israel, a hacerlos comer de los sacrificados a los ídolos, número 2, idolatría, y número 3, a caer en inmoralidades sexuales. Doctrina de Balaam. La siguiente doctrina, verso 15. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina. Ven, aferrados, es decir, practicantes ya con normalidad en el interior de las comunidades de creyentes. La doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Tome buenos apuntes porque voy a describir esa doctrina. Los nicolaitas, ellos son los que sobreenfatizan la gracia de Dios. Hay un correcto énfasis sobre una palabra, pero cuando sobreenfatizas esa palabra, tergiversas la esencia de esa palabra. Sobreenfatizar la gracia de Dios era y sigue siendo la enseñanza de que tú puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo, en tu vida, en tu ahora, que al cabo Dios te puede perdonar o puede ser bueno contigo o puede, por su gracia, puede mostrarse bueno, bondadoso, siempre amable para contigo, etc. Entonces vamos a ver si esto es cierto, porque si es doctrina y si yo estoy con esas ideas, pues debe haber una reacción del Señor, y sí la hay. Dice el verso 16, así que arrepiéntete. No creas así, no te juntes en esas prácticas, salte de ello, porque ellos están aborrecidos por mí. Los detesto, los odio, los aborrezco y levantan en mí una actividad el cual, y ahí viene la espada, dice, de lo contrario, si no te arrepientes, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. A ver, sombrea, contra ellos. El Señor Jesucristo lo que hace allí es maldecir a las doctrinas, al grado de que tienen su castigo. Cuando Él dice que vendrá contra, haciendo uso de la espada de su boca, es que con una palabra ejercerá juicio, y el juicio, que es la condenación o el castigo, siempre será sobre la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor condena una doctrina, dice cuál doctrina. Si yo practico esas doctrinas, la condenación cae sobre mí. Cuando uno practica una doctrina maldita, condenable, aborrecida, odiada, detestada por el Señor, cuando yo practico eso, aquel mismo juicio cae sobre el practicante. Eso es muy importante que hoy lo comprendamos.
Porque a veces nuestro pensamiento es, no me pasa nada, no me está pasando nada, no viene nada, no siento nada. El peligro que indica el Señor es en cuanto a las doctrinas. ¿Qué es o cuál es el cuadro general que presenta el Señor? Que Él siempre está atento a las doctrinas que hay en las iglesias. Punto. Siempre está atento a las doctrinas que hay en las iglesias. Hay doctrinas que corrompen el carácter cristiano. ¿Cuáles? La de los nicolaitas. Los fieles, regresa al verso 13. ¿Qué hacen los fieles? Los fieles, como Antipas, ¿cuál es el carácter de fiel? Te lo voy a describir. Los fieles siempre confrontarán el error, el engaño y la falsedad en todas sus formas, expresiones y presentaciones. Así sean corrientes, movimientos, sectas, doctrinas, redes sociales. Y quiero hacer un punto ahora aquí. Hay tanto en las redes sociales, reels, videos cortos, etcétera, en los estados de WhatsApp, se llama teología en línea. Yo agarro lo que se pone allí y es mi teología. Eso es error y lo estamos confrontando. Es tan fácil engancharse con una teología en línea y muchos están allí conectándose. Ser fiel es tener el carácter de Antipas, como el Padre es. Y Antipas siempre quiso ser como el Padre. Hijo de carácter, Antipas. Y vean, en su nombre lleva su expresión de vida. Estoy contra todo lo que es el mundo, las corrientes, lo que es contrario al nombre del Señor, lo que es contrario a la palabra de fe, etcétera, y que lo matan. Wow, entonces, ¿quién queda? ¿Dónde vamos a encontrar el testimonio? El testimonio no está guardado ni en este púlpito ni en aquel púlpito de madera. El testimonio se guarda en los vasos humanos que somos los testigos, pero de todos los testigos tienes que encontrar a los fieles. Los fieles. Los fieles. Aleluya. Bueno, finalmente la Escritura sentencia en el verso 16, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, tengo que dejar, y la base de dejar es la doctrina, la práctica, la enseñanza, mi relación con. Fíjense bien, aquí hay otro punto muy importante. Sombrea esta palabra, arrepiéntete. Si todos los que practican la doctrina de los nicolaitas se arrepintieran, se extinguiría la doctrina. Pero como no se arrepienten todos, sigue habiendo doctrinas falsas, erróneas, corruptoras del carácter. Si todos los de la doctrina de Balaam se arrepintieran, se extinguiría la propagación de la doctrina de Balaam, pero como no se arrepienten, es como si ahorita conversamos, ¿cuándo te vas a arrepentir de eso? En el 2026, y así le ponemos fecha, siempre adelante, en un futuro cuando ya vea que voy mal.
El juicio de la palabra, que es el juicio del uso del poder de la espada, siempre sale de la boca y de la boca del Señor Jesucristo. Y basta con una palabra y se acaba todo. Con una palabra Él secó un árbol, el árbol de la higuera, con una palabra. Eso es emitir un juicio. ¿Cuándo es que la espada ejerce su poder? Primero, Él está diciendo, eres un contrario. Segundo, pronto vendré a ti. Pronto, pronto. Tercero, te voy a decir una palabra. Esa es la espada que voy a usar. No va a usar fuego, va a usar palabra. Y la palabra tiene el poder para pelear, porque la palabra siempre va acompañada del Espíritu Santo. Entonces, el Señor identifica las doctrinas no como cosas que están en un libro, sino como cosas que están en personas. ¡Wow! Mira la doctrina fulana, ahí va caminando. ¿Dónde? En esa persona. En esa persona. Quemaron los libros o ha habido incendios en la historia, pero no se queman las doctrinas así. Las doctrinas se queman como si fuera el intento de extinguirlas cuando todos se arrepienten. Si todos se arrepienten, se extingue la doctrina. La falsa doctrina. Bueno, sombrea, pelearé contra ellos. Esto es lo que hoy vemos, seguiremos viendo, y esto es lo que el Señor sigue en esa actitud, en esa postura. El Señor sigue peleando contra alguien, sigue peleando contra alguien. Y con la sola palabra lo enjuicia, pura palabra lo enjuicia, hasta que aquello ya deje de ser. Entonces el Señor concluye y dice, el que tenga oídos para todo lo que dije, el que tenga oídos, el que permita que al oír mi palabra lo simbre y lo conmueva, entonces debe saber que lo que dije es desde el Espíritu. Esto es lo que a mí no es que me enternezca, sino que me estremece. Cuando el Señor le da crédito al Espíritu Santo, que es lo que Él dijo, Él lo dice, el Espíritu Santo, cuidado con el Espíritu Santo. Las cosas se ponen muy serias con el Espíritu Santo. Dice a las iglesias, plural, eclesía, asambleas. Entonces, una iglesia que está oyendo la palabra, está oyendo al Espíritu Santo, y ahí está el Espíritu Santo recordándole la palabra. Es el Espíritu Santo el que le dice a la iglesia, arrepiéntete de esto. Y el Espíritu Santo es específico, arrepiéntete de esto. Y luego el Señor dice las recompensas, al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido. Tendremos una provisión continua y yo seré el dador y yo seré la dádiva, cosa que en Pérgamo los creyentes no participaban de todas las celebraciones donde había abundancia de comida porque eran ofrecidas a los ídolos. Y llega el Señor Jesucristo y les dice, yo te voy a dar el maná, yo te voy a dar la provisión y el sustento diario. Lo tengo escondido, es algo para los vencedores. Y le daré también una piedrecita blanca, que esto es símbolo de aceptación. Es
que en el Antiguo Testamento se usaba una bolsa con dos piedras. Una piedra era blanca y el sumo sacerdote metía la mano para tomar como suerte de elección qué sacaba. Si sacaba la piedra blanca significaba el sí que estaba relacionado con la voluntad de Dios de ser sí. Aquí la piedra blanca es sí te acepto, porque yo te daré también una piedra blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Y aquí concluye la exposición de esta carta a Pérgamo. Amados hermanos, ser fiel, grábense esa palabra, ser fiel, ser fiel. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Terminamos esta tercera carta y la semana entrante pasamos a la carta a Tiatira.